Con la ayuda del Señor, pues vamos a intentar compartir. Sabéis que hoy va sobre el becerro. Y antes les decía un chiste a los diáconos, que me ha pillado el toro con la predicación. Se han reído ellos, ¿eh? Yo no sé si es un buen chiste, pero se han reído. En ese sentido espero que el Señor nos ayude a poder hilar bien todo, ¿no? No es un mensaje, en principio, como de esos agradables de escuchar, ¿no? La historia del becerro de oro es una historia de un fracaso. O sea, es la historia de un pueblo rescatado, comprometido con Dios, que a la mínima cometen uno de los grandes errores o pecados, como es la idolatría, ¿no? Como habían escuchado ellos de parte de Dios en Éxodo 20, pues aquello de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni te inclinarás a ella, etc. Lo habían escuchado. Y bueno, es la historia de un fracaso. Claro, cuando nosotros estamos en el Antiguo Testamento, en un libro como este, que pasan cosas muy durillas de explicar, dice, bueno, esto tiene que ver con nosotros, o sea, realmente nosotros estamos en una situación en la que pudiéramos incurrir en ese tipo de error. Bueno, vamos a ver que sí, que es una realidad que arrastra al ser humano en general y a la Iglesia también, a los creyentes. Decía Calvino que el ser humano es una fábrica de ídolos. Es verdad que los ídolos de hoy en día pues no son los ídolos que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, las imágenes, ¿no? Del becerro, imágenes de Baal, Asera, Moloc, otros dioses que tenían los hebreos o dioses del primer siglo, ¿no? Como pues, los dioses griegos, etc. Pero es verdad que como creyentes, esta es un poco la enseñanza de hoy, ¿no? Siempre hay una batalla en nosotros y está esa posibilidad de, porque no acabamos confiando en Dios, busquemos el refugio en otro, que esto es el primer paso que dieron los israelitas aquí, o sencillamente que nuestro amor a Dios compita con otras cosas, buenas y malas, que el mundo nos ofrece. Y en ese sentido, la idolatría es también una realidad para nosotros, aunque no le llamemos ídolo. Le podríamos llamar amor a algo que no tenemos que amar tanto, o que nos quita el amor principal que le debemos a Dios. ¿Se entiende, verdad, lo que estoy diciendo? ¿Creéis que esto es razonable, que a nosotros nos puede pasar también? Nos puede pasar. Por eso que ver la historia de Israel, tal y como dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de 1 Corintios, es un ejemplo para nosotros para no caer en los mismos errores, ¿no? Incluso el apóstol Pablo está tomando esta historia para decirle a los de la iglesia en Corinto que tengan cuidado porque a ellos les puede pasar exactamente igual. De hecho, el mensaje de 1 Corintios 10, en el versículo 7, dice literalmente, huid de la idolatría. Y está utilizando el texto que ya hemos mencionado aquí, de la historia de Israel, justamente de este evento de hoy, ¿no? O sea que es algo bastante universal. Bien, así que este es nuestro tema. Hemos de tomar nota, hemos de darle importancia a este asunto, porque tiene, como ha dicho Alba, consecuencias graves. De hecho, esto sería uno de los titulares, ¿no? El pecado de idolatría tiene consecuencias graves. Es grave, muy grave. E incluso diríamos que a pesar de la mediación, Moisés, ¿os acordáis que en este capítulo Moisés intercede y consigue atenuar las consecuencias, igual que Cristo intercedió y ocupó nuestro lugar y atenuó las consecuencias, pero las consecuencias están. Eso quiere decir que
tenemos que recordar que no podemos jugar con el pecado. Que a veces nos podemos acostumbrar a que en nuestra vida haya pecado y actuar como si no pasara nada. Vivir tan tranquilos. Y pasajes como este lo que nos llevan es a darle importancia. No para olvidar que Dios perdona y que en Cristo tenemos ese perdón. Por supuesto, no queremos desequilibrarnos, pero sí darle importancia. Bien, hoy en el capítulo 32, como hemos dicho, está esta historia. Pero antes ha habido 3 momentos en los que el Señor ya ha dado su ley. Acordaos de esto. Creo que a mí me tocó en Éxodo 19, cuando el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que dentro de 3 días nos vamos a encontrar. Y entonces le dice aquello de santificaos y preparaos, ¿no? Porque nos vamos a encontrar en el monte, les señala un límite, no podéis pasar de aquí, pero... Y ellos escuchan los 10 mandamientos, los escuchan. Capítulo 20 no son las tablas de la ley, no están las tablas ahí. Es Dios hablando y ellos escuchando. ¿Y cómo acaba eso? ¿Cómo acaban esos 10 mandamientos? Acaban con el tembleque. El pueblo de Israel, versículo 18 del 20, tienen miedo porque han escuchado a Dios hablando con mucha autoridad en medio de truenos y relámpagos y el fuego del monte. Y entonces dicen, Moisés, mira que preferimos que seas tú el que hablas con Dios y nosotros ya nos retiramos un poquito de aquí. Así que eso ocurrió. Luego hay una segunda vez que Moisés sube, que es a continuación, en Éxodo 20, 18 en adelante, hasta Éxodo 23 al final, el 33, donde el Señor le da a Moisés otras leyes, que no son los 10 mandamientos, son otras leyes, son leyes de convivencia. Cuando te pelees con tu vecino tienes que hacer esto, ¿ya? Son leyes de convivencia. Y él baja otra vez, Moisés baja y habla al pueblo y le explica, y además Moisés había tomado nota, dice que está escrito, ha escrito lo que el Señor le ha dicho. Y incluso cuando baja, entonces el pueblo escucha esas normas de convivencia y se comprometen. Haremos todo lo que Dios ha dicho, lo dicen así. Y hay un pacto de sangre. De hecho, hay un sacrificio, se derrama sangre y hay una cosa un poco fea y es que Moisés le tira la sangre en la cabeza a la gente. Pero es como un pacto. Están formalizando un pacto. Y ahora... Lo que ahora vamos a ver es que en Éxodo 24 el Señor llama a Moisés otra vez. Voy a leerlo, Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas. Ahora sí vienen las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur estarán con vosotros, y el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Esto es lo que le dijo el Señor a Moisés en 24:12, que volviera a subir, esta vez sí para darle las tablas de la ley, la ley escrita en piedra, pero un montón de leyes más, o sea, todas las leyes sobre la construcción del tabernáculo, todas las leyes sobre el ministerio de los sacerdotes. Estuvo 40 días Moisés en la montaña recibiendo otra tanda de un montón de leyes, ¿no? Pero las instrucciones de Moisés fueron claras a los ancianos. Esperadnos aquí hasta que volvamos, que vamos a volver, pero esperadnos hasta que volvamos. Y nombró a 2 que fueran un poco pues, los jefes, ¿no? Aarón y Hur. Hur es un poco desconocido, pero Hur es uno de los que subieron al monte cuando la batalla con los de amalecitas, que le aguantaban los brazos a Moisés. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda de eso? No lo hemos visto en esta serie, pero había una batalla, Moisés se sube a un monte a orar, pero ora con las manos levantadas, pero se cansa y se le bajan las manos, y cuando las manos se le bajan, entonces pierde el ejército de Israel, y viene Aarón y le levanta una mano y el Hur le levanta la otra, con lo cual ganan. ¿Vale? Bueno, Hur y Aarón. Claro, entonces, este es nuestro contexto.
¿Cómo empieza el capítulo 32? Vamos a empezar entonces a leer capítulo 32, lo que dice. Primer versículo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así empieza nuestro capítulo de hoy. Claro, ¿qué pasaba? Que es verdad que Moisés ya había subido y había bajado, pero esta vez tarda más. Tarda mucho, pasa una semana y luego otra semana y luego otra semana y luego otra semana. Nosotros a veces no le damos valor a esas cosas. Fijaos si nosotros a veces cuando alguien tarda nos preocupamos. ¿No os pasa? Si un hijo tarda en llegar, las madres, los padres se preocupan. Si dijo que iba a llegar a una hora y no llega, ya estás preocupado y te piensas lo peor. Bueno, pues los israelitas lo mismo. Empezaron a pensar que a Moisés le ha pasado algo, que se lo ha comido la montaña, que ya no va a volver. Y claro, Moisés no era cualquiera, Moisés era justamente el mediador entre ellos y Dios, formalmente establecido. Entonces era lógico que tuvieran esa duda, ¿no? El interrogante. Claro, ellos habían oído a Dios hablar, ¿sí? Lo habían oído en los 10 mandamientos. En Éxodo 19, Moisés les explicó las palabras que les dio a ellos diciendo: vosotros visteis cómo os saqué de Egipto y os he traído hasta mí con alas de águila. ¿Os suena esto? Por lo tanto seréis mi especial tesoro, O sea, el pueblo no era un pueblo que no hubiera oído la palabra de Dios referida a ellos, y podían haber echado mano de esa palabra para decir: bueno, si hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios nos ha hablado, Moisés ha dicho que va a volver, pues vamos a seguir esperando. Pero no. La palabra dada por Dios no sirvió. Dudaron. O no creyeron. Al final se trata de creer en lo que Dios dice o no creer. No creyeron ni a Dios, que ya les había hablado, ni creyeron a Moisés, que había dicho que iba a volver. Y cuando no se cree, entonces no se confía. Y cuando no se confía, uno entonces tiene que hacer algo con ese problema, porque no estás tranquilo. Ellos empezaron a tener prisa por resolver su angustia y por eso van a Aarón y le dicen: necesitamos un sustituto. Moisés no está, ya pasa mucho tiempo, el ansia nos puede, porque a veces tenemos ansia cuando algo no le vemos la solución y lo queremos arreglar de forma rápida porque necesitamos un apoyo, una seguridad, algo que nos dé cierta tranquilidad, ¿no? Así que buscan una solución a su problema. En esta parte me propongo que examinemos qué pasa, porque los ingredientes que vemos aquí son parecidos, me parece a mí, a las cosas que a nosotros nos pueden pasar. La incredulidad llevó a Israel a la desobediencia. ¿Por qué? Porque no se buscaron un sustituto correcto, alguien que les pudiera ayudar. Podrían haber dicho a Ur, tenían que haber creído, sencillamente, y ya está. Pero lo que hacen es: haznos dioses. Quizá aún tenían en la cabeza los dioses de Egipto. Ellos pidieron algo visible, algo palpable, algo que arreglara de forma material esa angustia de no tener las cosas aseguradas porque Moisés no estaba, ¿no? Así que dice, versículo 2 del capítulo 32, que a Aarón se le ocurrió una gran idea: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Si tenéis la Biblia podéis buscarlo, en Éxodo 32, 2. Mujeres, hijos, hijas
y tráenmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas, los trajeron a Aarón, él tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril. Esto del buril creo que es una herramienta pues, para darle forma a los que son artistas, pues que trabajan con el barro, trabajan con herramientas para dar forma. Si es el metal es más fuerte la herramienta, ¿no? Como un estilete o algo así. Entonces hizo un becerro de fundición y entonces los israelitas dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, ¿no? Esta fue la solución de Aarón. Es curioso aquí porque cuando ya no creemos en la palabra, tampoco nos importa la palabra para lo que la palabra ha dicho que no podemos hacer. Entonces ellos hacen un becerro. Habían oído: no te harás imagen, no tendrás otros dioses, pero da igual. Porque si yo no me creo lo que Dios dice para confiar en Él, tampoco me creo lo que Dios dice para hacer lo que Él dice o no hacerlo. Entonces de la incredulidad pasamos a la desobediencia. Y en esa desobediencia ya incluso entramos en otro ingrediente que es la mentira. Fijaos que cuando Aarón construye el becerro, los israelitas dicen: mira, Israel, esto es el Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué dice Éxodo 21? Éxodo 21 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Hace nada, un pocos días, Dios les había dicho: yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Pero ahora se han inventado este Dios, este sustituto de Moisés, y dicen: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Fíjate cómo podemos entrar en un terreno de la mentira, ¿no? Es que la verdad se cambia por la mentira. Además, ocurre otro detalle aquí en esto, y es que cogen los pendientes, las joyas de oro. Claro, ¿de dónde habían sacado esas joyas ellos? ¿Alguien se acuerda? Los vecinos de Egipto les dieron las joyas. Fijaos que este tema parece una tontería, pero están construyendo un Dios que no es el suyo con la bendición del suyo, ¿no? O sea, tiene gravedad la cosa. Estaban utilizando el oro con que Dios les había bendecido en su salida de Egipto para utilizar esa bendición de una manera absolutamente contraria a la voluntad de Dios. No sé si eso nos puede pasar a nosotros. Que utilicemos la bendición de Dios, lo que Dios nos da, de manera contraria a su voluntad. En Génesis 15:14, el Señor le dijo a Abraham que el pueblo de Israel sería esclavo en Egipto, pero que saldrían con gran riqueza. Y aquí se está utilizando esa riqueza para construir un ídolo. Ahora, hay otro ingrediente aquí, y es, fijaos en el detalle de cuando ya tienen el becerro, y Aarón, versículo 5, dice que edificó un altar para ofrecer allí ofrendas y holocaustos. Dice: mañana, fijaos la frase esta: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué os parece esto? O sea, acaban de construir otro Dios, pero van a hacer fiesta al día siguiente para Jehová. Entonces, porque nosotros somos creyentes y creemos en Dios, entonces vamos a adorar a Dios a la vez que adoramos al becerro, ¿no? Entonces, dice mi yerno, en una predicación que luego mencionaré, el Óscar, que es otro tipo de idolatría. Es cuando creemos que adoramos a Dios, pero a la vez estamos adorando otro Dios.
esa combinación. No siempre el problema de la Iglesia es que solamente se centre en algo que no es correcto, sino en que tenemos la capacidad de adorar a Dios y a la vez amar a otros. Tenemos el corazón partido, ¿no? Como dice Alejandro Sanz, corazón partido. Y ese es un tipo de idolatría. Probablemente, quizás es algo que hoy, en esta mañana, tú y yo debemos de pensar. Aquí pasó, mira Aarón, vamos a hacer una fiesta en honor a Dios, utilizando el becerro este, ¿no? Y por último, dice el texto que entonces al día siguiente madrugaron. Hay gente que le cuesta madrugar, pero para adorar al ídolo ese, madrugaron para hacer la adoración al ídolo y a Dios también, porque todo cabe. Y fíjate que dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. En 1 Corintios 10, ahí hemos de ir allí, cuando habla de esta historia de los israelitas, en el versículo 7, 1 Corintios 10, 7 dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Pablo está citando literalmente este último versículo que hemos leído, el versículo 6 del capítulo 32. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Pablo dice jugar. En Éxodo dice se levantó a regocijarse. Y luego Pablo sigue y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Es una referencia a Números 25. Los comentaristas dicen, claro, yo no sé las palabras en hebreo como para decir que esto es así, ¿no? Pero que, hay un versículo que, el versículo 25 de nuestro texto, cuando baja Moisés ya y tira las tablas contra el monte, dice que los que estaban desenfrenados, ese versículo está en nuestro texto, dice que el pueblo estaba desenfrenado. Es decir, ¿veis cómo va toda la cadena de cosas que van pasando? Que probablemente, es lo que dicen los comentaristas, lo que ya había allí era una fiesta sexual. La comida, la bebida y el desenfreno sexual. ¿Por qué piensan esto? Porque cuando Pablo lo cita, este era uno de los problemas de la iglesia en Corinto. ¿Os acordáis? La comida, lo que se comía, que se había ofrecido a los ídolos, la comida, pero también la prostitución, algunos que habían ido a la prostitución sagrada, ¿no? Por eso Pablo lo menciona. ¿Qué vemos con toda esta historia? Lo que vemos es que hay toda esta cadena, todos estos ingredientes de ese pecado, ¿no? Empezamos por no acabar de creer que Dios es mi Dios, que yo puedo confiar en Él, que su palabra es verdad, que está con nosotros, que cuando venga cualquier circunstancia puedo aferrarme a eso. Cuando no me aferro a Dios, me voy a aferrar a otra cosa porque lo necesito, porque nadie se puede quedar sin nada. Por lo tanto, si uno no confía en Dios, se va a buscar otra cosa para confiar, otro refugio, otro Dios, otro ídolo, otra estrategia mala, buena, pondrá a hacer deporte, se pondrá a mirar porno, se pondrá a beber y a comer, la bebida y la comida, ¿no? Nos gusta, eso no es malo, pero en exceso sí. Después de eso vamos a cambiar la verdad por la mentira, somos capaces de utilizar la bendición con la que Dios nos ha bendecido para utilizarlo para mal y podemos llegar incluso a mezclar y a estar tranquilos, que este es el problema, a como cristianos estar tranquilos pensando que yo soy cristiano, soy evangélico, pero que a la vez estoy conviviendo con mi amor o a otras cosas que no merecen el lugar que solo Dios merece. Cualquier cosa, personas, hijos, esposos, novios, trabajo, dinero, el cuerpo, el sexo, la comida, cualquier cosa. Esto es la tragedia
de Israel, tal y como lo hemos leído. Dice, lo que vemos aquí, en este caso de los israelitas, es que ellos, perdón, que busco la página 3, esta, aquí. Ellos lo hicieron a conciencia, porque en los mandamientos venía expresado literalmente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dice, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, los israelitas habían oído esto. Y 40 días después, o un poco antes, porque no sabemos cuándo fue, hacen un becerro y se la juegan literalmente, porque el Señor había dicho, solo hay 2 mandamientos con aviso de castigo, solo hay 2. Este es uno, y el de tomar el nombre del Señor en vano. No te harás imagen, porque yo soy Jehová, tu Dios, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Qué quiere decir que visito la maldad? Pues que no me lo voy a tomar a cachondeo. Ese pecado de idolatría, ¿no? De hacer una imagen, de tener otro Dios. Además, acababan de hacer un pacto, lo hemos dicho, un pacto solemne. Así que lo que pasa, ahora tenemos que seguir la lectura del 7, del 7 adelante. Aquí. 7. Vamos a leer un poquito más. Este es el pecado, ¿vale? Ahora vemos en esta lectura, estos próximos versículos, la gravedad de esa situación. Versículo 7. Entonces el Señor, Jehová, dijo a Moisés: anda, desciende, porque esto es muy gracioso, ayer lo comentábamos en casa. Tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Este es Dios hablando en la montaña con Moisés, antes de que Moisés bajara abajo. Este pueblo se ha corrompido, pronto se han apartado, es pueblo de dura cerviz. Por lo tanto, dice Dios, esto es muy duro, porque me recuerda ¿a qué os recuerda? Al diluvio, ¿no? O sea, dice, y además en este lenguaje que tenía mucha confianza con Moisés, a mí me hace gracia esta forma, dice, déjame, ¿no? Le pide permiso, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. O sea, que acabe con ellos. O sea, era tan grave el pecado de idolatría que Dios le dice a Moisés, déjame que los consuma, o sea, que los elimine y empiezo de nuevo contigo. Y de ti, Moisés, porque él sí que se porta bien, de ti yo haré una nación grande. Solo menciono esto, no voy a mencionar todo lo que dice el capítulo porque el tiempo vuela. Pero para que veáis, en todo el capítulo se ve, pero cómo el Señor le ofende, le desagrada que el pueblo hubiera buscado a otro Dios. Es muy grave cuando en la vida de un creyente que se ha comprometido con Cristo, buscamos otro Dios, otro se convierte en nuestro Dios. Otra cosa, otra persona, un hobby, el dinero, lo que sea, se convierte en nuestro primer amor y no Dios, en nuestro Dios a quien servimos. Es muy grave, según este texto, ¿vale? Luego vemos que en el Nuevo Testamento esto se apoya, porque dice Pablo a los Corintios, huid de la idolatría. Y primera de Juan 5 dice, hijitos míos, huid de la idolatría. Y se repite.
es muy grave para Dios cuando Él deja de ser el único Dios en nuestra vida. Y cada uno de nosotros tiene que pensar en eso. Iba a citar el pecado de Aarón. Bueno, sí, lo cito. Claro, porque entonces Moisés baja de la montaña y le dice a Aarón, esto me refería con lo de que me ha pillado el toro, que lo tengo aquí un poco así, aquí. ¿Qué has hecho, Aarón, para traer tan gran pecado? El pecado fue del pueblo, pero hay quien lo permite, ¿no? De esto podemos tomar nota. Aquí es una referencia al liderazgo, porque era Aarón. Aarón no se dice que fuera a buscar a su compañero Ur cuando los israelitas le piden el ídolo, ni que hable con los ancianos para, oye, vamos a consensuar una respuesta al pueblo. No busca una alternativa. No dice, vamos a creer en las palabras de Dios. No dice nada. Automáticamente construye el becerro con el dinero que Dios les había dado en Egipto. Aarón podía haber hecho otra cosa frente a la sugerencia de pecar descaradamente. ¿Creéis que nosotros tenemos algo que hacer en esa materia, como responsables de iglesia, como padres? ¿Nosotros tenemos que hacer algo para no permitir el pecado de otros? ¿O tenemos que dejar que cada uno haga lo que quiera? Porque ese pensamiento está, además es muy actual. El individualismo en el que vivimos hace que cada uno diga, yo con mi vida hago lo que quiero y tú no te metas conmigo, ¿no? Ahora, los que tenemos responsabilidades, las que sean, responsables de jóvenes, responsables de la iglesia, padres, oye, si tienes un amigo, eres responsable de tu amigo. Si tu amigo te está diciendo, sugiriendo, o ves que va camino de eso, tú tienes que hacer algo. Porque Moisés corrige a Aarón. Y dice el versículo 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, y sigue, porque Aarón lo había permitido. Evidentemente la responsabilidad era del pueblo por lo que propusieron y la responsabilidad era de Aarón por hacer lo que hizo. Y yo cuando peco yo no le voy a echar la culpa a nadie. Pero el que sabe, el que está al lado, el que está cerca, el que es tu amigo, el padre o la madre, no puede ser cómplice. Aarón fue cómplice y, de hecho, instrumento para ese grave pecado. Y como hemos dicho, la gravedad de este pecado de idolatría se ve en lo que ocurrió después. Sabéis que cuando ya Moisés baja, no lo vamos a leer, pero tira las tablas y hace un llamamiento. Bueno, hace otra cosa. Coge el ídolo, el becerro, lo quema, lo convierte en polvo, lo echa al agua y les hace beber. Les hace beber. Pues yo digo que es un poco fuerte este texto, ¿no? Porque hay una disciplina aquí. Claro, era muy grave la situación y ya hace un llamamiento. Moisés dice, se puso a la puerta del campamento y gritó, los que estáis con Dios, acercaos aquí. Era como dar una oportunidad de arrepentimiento. Pero los que no se arrepintieron de ese grave pecado murieron, 3.000. Y murieron a manos de los levitas, que tuvieron que hacer esa disciplina, si se puede llamar así. Era grave. Ahora, lo que nosotros vemos es que cuando Moisés oró al Señor, es gracioso esto porque en el versículo 11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, fijaos en el lenguaje,
¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? El Señor le había dicho, mira lo que está haciendo tu pueblo que tú sacaste. Y ahora Moisés le devuelve al Señor, tenía confianza Moisés, ¿no?, con el Señor, y dice, oh Jehová, ¿por qué se va a encender tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Moisés intercede. Moisés le recuerda al Señor el pacto con Abraham. Y dice que tuvo éxito, versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que iba a hacer. El pecado de idolatría es gravísimo. Las consecuencias son la muerte. Pero gracias a la intervención del mediador, Moisés, Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer. Ya sabemos que esto habría que explicarlo y no sé si es fácil de explicar, porque creo que Dios no se arrepiente, ¿no? No se equivoca. Pero era una manera de estar hablando y de expresarse. En nuestro caso, solamente por la mediación de Jesús, hemos sido librados del destino que nuestra idolatría merecía. Y es muy interesante cómo acaba este pasaje, porque hay un segundo intento de mediación, y fíjate lo que dice Moisés al final. Versículo 32, él está pidiéndole al Señor que perdone el pecado. Versículo 32, te ruego, 31, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Moisés está rogando por el pueblo para que perdone su pecado, pero fíjate lo que añade. Y si no, ráeme a mí ahora de tu libro. Elimíname a mí antes que no perdonarles. ¿No? ¿Se entiende? Se ofrece. Es decir, el mediador se ofrece para pagar por el pueblo, tal como Jesús ha hecho. ¿Qué conclusión podemos sacar nosotros de esta historia? Evidentemente está la gravedad de la idolatría, está lo que hemos dicho esta mañana, que el pecado tiene consecuencias. No deberíamos jugar con el pecado, no darle importancia al pecado, quitarle la importancia, decir que no pasa nada, porque como Dios nos perdona. No es bueno hacer eso. Y es bueno recordar que tenemos un mediador, Jesucristo, que ha atenuado las consecuencias y nos perdona Dios por eso. Ahora, nosotros no tenemos becerros, hemos dicho antes. ¿Pero qué tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestro competidor principal con Dios? ¿Alguien lo sabe? En este mundo posmoderno. Desde que Nietzsche dijo, Dios ha muerto, y desde que en la Ilustración la razón empezó a mandar, y el mundo que nosotros conocemos más cercano se volvió secular. Si Dios ha muerto, ¿quién es Dios? El ser humano, tú y yo. ¿Y sabes una cosa? No solamente ideológicamente, intelectualmente, esto es lo que cree nuestro mundo, porque cuando Dios no es Dios, entonces es el hombre. Por lo tanto, el ídolo soy yo. El ídolo soy yo. Soy yo quien me coloco en el lugar de Dios. Pero es que no es solo que lo han razonado los filósofos, sino que en el mundo que vivimos posmoderno, toda la maquinaria de merchandising, marketing, etcétera, que está orientada a venderte productos para que los compres, acuden a este argumento. Todas. El hombre es el centro.
tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a hacer lo que te da la gana. Y además te dicen que la felicidad es esto. Entonces, por eso no podemos menospreciar este asunto. Aunque sea una historia tan antigua, resulta que probablemente es el reto más grande que tiene la Iglesia. Porque todo el mundo te está diciendo que pienses en ti, que tú eres el centro de todas las cosas, que Dios no está, que por lo tanto tú tienes que vivir para ser feliz tú. Pues ¿cómo? Pues con todo lo que hay por ahí para hacer, dedicándote al deporte, dedicándote a comer y a beber, dedicándote al sexo desenfrenado, dedicándote a la pornografía, dedicándote a lo que sea. Porque tú te lo mereces, y tú te lo crees esto, yo me lo creo. Yo me lo creo porque yo veo a la gente alrededor mío que viven detrás de todo esto y yo me siento un poco tonto a veces. O sea, yo, incluso ya en la iglesia, creo que vamos cayendo en todo esto, porque vamos comprando el tipo de bienestar que la sociedad tiene y abandonamos. Me gusta el texto de Tesalonicenses 1:9. ¿Sabéis qué dice? Cuando Pablo habla de cómo se convirtieron los creyentes, dice, porque ellos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo sabes tú que no tienes problema con este asunto de la idolatría? Si tu vida está centrada en servir a Dios. Pero si tu vida y la mía no está centrada en servir a Dios, es que hay un ídolo. Igual no estaba y ahora está, pero hay un ídolo. ¿Cuántos creyentes tienen problemas y ponen excusas continuamente para servir a Dios? ¿Cuál es la alternativa para un cristiano si no sirve a Dios? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué estamos haciendo cuando la iglesia no se dedica a lo que se tiene que dedicar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Otra cosa? ¿Qué cosa? ¿Será un Dios que hay que eliminar? ¿A qué nos agarramos cuando no confiamos en las promesas de Dios ante una situación difícil en nuestra vida? ¿A qué nos agarramos? ¿Qué hacemos? ¿La gente sabe qué hace? Comer y beber, y ir al cine. Porque por lo menos me lo paso bien. ¿Sabes que he llegado a la conclusión de que la incredulidad es una excusa para hacer lo que me da la gana? Y normalmente lo que me da la gana ligado a los deseos de la carne. Me premio, cuando yo lo estoy pasando mal y tengo dudas sobre Dios, me premio con algún caprichito, puede que con licencia, o sea, legal, o no. Pero lo que está en juego aquí es si nosotros tenemos a Dios en el lugar que le corresponde y nos estamos dedicando a lo que nos tenemos que dedicar. Eso es lo que está en juego. A la que aflojemos ahí porque compramos otra cosa que no tenemos que comprar, ya la obra de Dios sale perjudicada y Dios sale perjudicado, y eso tiene consecuencias en tu vida y en mi vida, porque nuestra fe se muere, porque no está el fruto del Espíritu, porque puede que te estés dando algún capricho en algo, pero en el fondo estás vacío, porque no existe un cristiano que sin servir a Dios pueda estar contento. Estamos aquí para eso, para vivir para Dios. Todo lo demás puede tener su lugar, pero nunca puede ocupar el lugar de Dios. Así que esto es una reflexión para que nosotros la hagamos, ¿no? Yo la tengo que hacer, porque en mi vida me voy a seguir encontrando con dos cosas, como el pueblo de Israel en el desierto. Situaciones en las que lo paso mal. Lo paso mal por una enfermedad, lo paso mal por dinero, lo paso mal por familia, lo paso mal por un hijo, lo paso mal porque tengo miedo de no sé qué, porque Moisés no vuelve. ¿Qué voy a hacer ahí? Si me voy a agarrar a la palabra de Dios o voy a buscar otro camino. Esto a ti y a mí nos va a pasar, nos pasa. Pero luego enfrentamos otra situación, y es la situación de todo lo que el mundo nos ofrece para tirar a Dios del primer lugar. Un montón de cosas. Y ahí yo creo que casi cada día un cristiano hoy tiene que decidir,
Pero vas a decidir mal si no tienes claro para qué estás aquí y quién tiene que ser Dios. Y la historia de Israel nos recuerda que pronto se corrompieron, lo dice Dios, pronto. Y a ti y a mí nos puede pasar. Mira que se acababan de comprometer. Se acababan de comprometer en un pacto. Gracias a Dios que a pesar de lo grave de esto, lo serio de esto, también está su misericordia conmigo. Y hoy, a lo mejor tú ahora no sé si estás pensando en esto, pero yo me he intentado pensar, ¿no? Si tengo algo que tengo que derribar, tengo un ídolo que tengo que derribar. Si tengo que decirle al Señor, perdóname porque esto está ocupando un lugar que no le corresponde. Perdóname porque pongo excusas para no servirte. Es que ni voy a la iglesia porque compite la playa con la iglesia. No digo en vacaciones, ¿eh? Pero ya hay tantas cosas que compiten que hasta ir a la iglesia, servir al Señor, está en juego. Ya, ¿sabes? Entonces, os animo a que meditemos en esto. Yo no quería dar ningún palo, ¿eh? Pasa que el texto es el que es. Yo me imagino, y estáis de acuerdo, que cuando en la Biblia hay textos así, como dice Pablo en 1 Corintios 10, para vuestro bien, lo digo, dice Pablo, para que tengáis cuidado, porque no es tan difícil caerte del pacto. No digo perder la salvación, digo dejar de hacer lo que hay que hacer, dejar de amar a quien hay que amar, dejar de dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Por eso hemos de reflexionarlo y cada uno delante del Señor, porque todos tenemos tentaciones, todos, y competencia en nuestro amor por Dios. Hemos de estar muy firmes para decir no a lo que hay que decir no, decir sí a lo que hay que decir sí, cultivar aquello que nos conviene y no cultivar aquello que no nos conviene. Pues que el Señor nos ayude en esto.